Una avioneta quemada fue localizada en cercanías de la laguna La Lagartera, en Retalhuleu. Se desconoce si trasladaba ilícitos. El Ejército de Guatemala informó que el hallazgo ocurrió aproximadamente a 8 kilómetros del Chico, Retalhuleu. Durante el 2019 se localizaron 54 aeronaves abandonadas en distintas regiones. La mayoría de estas avionetas fueron incineradas por los tripulantes y no se encontró la droga que trasladaban. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros e informarse en Noticiero Guatevisión. Tenemos un amplio recorrido informativo, pero antes saludamos a Alberto Toro, que se encuentra ahora en casa. Alberto, buenas. Hola María Luisa, buenas noches para ti y para todas las personas que sintonizan a esta hora la emisión de noticias de Noticiero Guatevisión. Como bien lo mencionabas, nuevamente realizando teletrabajo y por las próximas 2 semanas será así. La idea y el objetivo fundamental de toda esta dinámica es mantener informada a la población. Así que vamos a iniciar de inmediato con los titulares. No te pierdas el festival de 2, 3 y 4 ruedas, motos, toritos y vehículos Q, con los mejores precios y regalos. Agencias Guay presenta. A las puertas de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones en el Congreso, la CSJ y la Corte de Constitucionalidad se encuentran en pugna legal. La Corte Suprema de Justicia resuelve por mayoría a favor del diputado Felipe Alejos y no da lugar al retiro de inmunidad por 4ª vez. Ante el avance del coronavirus en el país, según el sistema penitenciario, más de 800 privados de libertad podrían concluir sus penas con arresto domiciliario. Servicios funerarios aumentan sus costos a causa del coronavirus. El servicio puede ser hasta un 50% más caro. Señalan que por protocolos de bioseguridad. La pandemia de coronavirus superó los 500,000 fallecidos y 10 millones de contagios, con un avance de infecciones en América Latina. No te pierdas el festival de 2, 3 y 4 ruedas, motos, toritos y vehículos Q, con los mejores precios y regalos. Agencias Guay presentó. Iniciamos este recorrido informativo con la actualización de casos por COVID-19 y es que Guatemala registra 479 nuevos contagios. 314 corresponden a hombres y 165 a mujeres. 19 personas fallecidas, de estos 12 hombres y 7 mujeres. Salud informó que se efectuaron 805 pruebas y hay 18 pacientes más recuperados. El Ministerio de Salud aclaró de nuevo que el reporte de casos positivos dado a conocer este lunes 29 de junio corresponde al domingo 28 de junio de las 0 horas a las 11:59 de la noche. Los nuevos casos que sean detectados este lunes 29 de junio se reportarán mañana martes. Con los últimos datos confirmados, los casos de coronavirus en Guatemala asciende a 17.409. La cifra de casos activos es de 13.491. La cantidad de fallecidos por coronavirus en Guatemala asciende a 746, mientras que los pacientes recuperados suman los 3.170. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Vamos a pasar a otro tema informativo porque la elección de magistrados de las Cortes del país ha generado una pugna entre varias instituciones. Aquí le contamos cómo inició todo. La pelea legal inició cuando la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo al Ministerio Público para que el organismo legislativo eligiera a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones idóneos, de cuyos listados 20 aspirantes tienen señalamientos.
El pasado viernes 26, la CSJ, integrada por suplentes, dio trámite y envió al Congreso un antejuicio contra magistrados de la CC que ampararon al MP. El Congreso, de manera express, integró la pesquisidora esa misma tarde. El sábado 27, los magistrados antejuiciados otorgaron un amparo provisional a diferentes organizaciones y dejó en suspenso el procedimiento. Además, ordenó al Congreso que envíe el expediente original y no legalizado. El domingo 28, el Congreso denunció a los magistrados de la CC ante el Ministerio Público, al asegurar que actuaron como juez y parte al otorgar el amparo que dejó en suspenso el proceso de antejuicio. En horas de la noche de ese mismo día, los magistrados de la CC emplazaron al Congreso y ordenaron que remitiera el original del antejuicio bajo percibimiento de que si no cumple se certificará lo conducente. Este lunes 29, el Congreso informó a la CC que no podía entregar el original por estar en potestad de la pesquisidora. Esto evidencia una pugna entre tres instituciones, Congreso, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, en medio de la elección de los próximos magistrados. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Y consultamos a exmagistrados y abogados respecto a la pugna entre estas instituciones. 4 de ellos nos dieron su opinión. Navarreto y el abogado constitucionalista Eric Castillo aseguraron que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad actuaron como juez y parte en el proceso de antejuicio en su contra. Consideran que eso violenta el Estado de Derecho y creen que se debieron de inhibir de conocer el amparo. Y en forma ad hoc integran un tribunal para autoampararse, lo que es absolutamente no solo poco ético, sino, como le digo, viola cualquier principio. Pero ellos suspender un proceso absolutamente legal, absolutamente constitucional y avalado por las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, me parece una aberración y una situación muy peligrosa, y por eso, repito, nos estamos jugando el sistema democrático y representativo. Es un mal precedente y es grave que la Corte se constituya como juez y parte. Y no cabe el argumento que señala la Corte en su auto, que indica que hay más de 3 fallos anteriores, porque el error no es fuente de derecho. Eso implica que la Corte debe, en defensa de la Constitución, apartarse de su jurisprudencia y apegarse a derecho. Mientras, los exmagistrados Gabriel Medrano y Luis Fernández coinciden en que los magistrados de la CC no pueden ser perseguidos por sus resoluciones y que tampoco están obligados a inhibirse de procesos, pues es una decisión personal. Que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. Y es obvio que esas opiniones las expresan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en las sentencias, resoluciones, dictámenes y opiniones consultivas que emite. Si algún funcionario, algún magistrado se quiere inhibir, pues que lo haga, pero no tienen obligación ni tampoco se le puede pedir que se inhiba una recusación. Mientras esté esta Constitución vigente, esta autoprotección se la van a dar todas estas cortes. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y María René Barrientos. Y por cuarta ocasión, la Corte Suprema de Justicia defiende al diputado Felipe Alejos. El congresista mantendrá su inmunidad y no podrá ser investigado. Una vez más, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron por mayoría a favor del diputado de Todos, Felipe Alejos, quien conservará su inmunidad y no podrá ser investigado. Esta es la cuarta vez que la CSJ rechaza la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad para que el congresista sea despojado del antejuicio y se le investigue por el caso Traficantes de Influencias. La Corte Suprema debió conocer de nuevo el caso luego que la Corte de Constitucionalidad le ordenara emitir un nuevo fallo. Los magistrados mantuvieron el mismo criterio que en las otras oportunidades, al igual que el juez pesquisidor que recomendó no retirarle la inmunidad. Juan Francisco Sandoval, jefe de la FESI, dijo que la resolución no le sorprende, ya que está evidenciado que la CSJ tiene el ánimo de proteger a Alejos. Ahora analizará si procede otra acción. El caso contra Felipe Alejos inició en enero de 2018.
julio. El MP señala que el parlamentario sirvió de intermediario entre la Superintendencia de Administración Tributaria y empresarios para agilizar la devolución del crédito fiscal. Alejos, en su defensa, dijo que el antejuicio es ilegal porque fue investigado sin que él perdiera la inmunidad. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Bueno, en un día de asueto por el Día del Ejército, guatemaltecos acudieron a los hospitales San Juan de Dios, Parque de la Industria e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS en Zona 6 para que personal de salud realizara hisopados para descartar o confirmar contagio de coronavirus, así como conocer el estado de salud de sus familiares que se encuentran internados. Las cifras van en aumento. Se contabilizan más de 17,000 casos y 700 fallecidos por este virus en el país. Y la Policía Nacional Civil llevó a cabo operativos para verificar la circulación de vehículos particulares, restricción que continuará vigente durante los próximos 15 días con el fin de disminuir el número de contagios. Entre las acciones para reducir la propagación de coronavirus en el país, el presidente Alejandro Yamatei mantiene la restricción de placas que estará desde este lunes 29 de junio al 12 de julio con un nuevo sistema. Si la fecha termina en número impar, ese día circularán vehículos con placa que terminen en número impar, pero si la fecha termina en número par, podrán circular placas par. Esto en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, Escuintla y Quetzaltenango. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron operativos para verificación de la misma. Yo creo que es una medida necesaria que se tiene que hacer para frenar la circulación y como medida preventiva. La cuestión de las placas tiene que ser así, para disminuir el flujo de la gente. Además, recuerde que aquí en Guatemala viene gente de los departamentos a trabajar y eso también nos ayuda a disminuir el flujo de las personas que están en la vía pública. Me parecen buenos porque así se baja un poco la cantidad de tránsito que hay en Guatemala. Debido al incumplimiento del ciudadano, pues yo creo que está bien, porque de alguna manera tenemos que respetar las instrucciones que se nos dan. El horario de circulación se mantiene de 5 horas hasta las 18 horas de lunes a sábado, mientras que el domingo 5 y 12 de julio estará prohibida la movilización de personas y vehículos. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Tenemos más información, regresamos después del corte. Servicios funerarios aumentan sus costos. Si una persona fallece a causa del coronavirus, podría ser de hasta un 50% más. Y bueno, vamos a continuar retomando el tema de lo que sucede en los organismos del Estado que aparentemente están en pugna. Para esto vamos a hablar con el abogado Eduardo Mayora, doctor en Derecho, experto en temas legales, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros en esta ocasión. Buenas noches y gracias por su invitación. Bienvenido, doctor. Aparentemente, la búsqueda de personas idóneas para magistrados de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones ha provocado una lucha de poderes. Hemos visto en las notas que vimos en el bloque anterior el origen de todo esto. Hoy el conflicto aparentemente está entre el Congreso y la CC. ¿Cuál es su lectura como experto sobre lo que está ocurriendo en esta pugna legal entre organismos? Bien, creo que la pugna no es de índole legal, sino que es probable, o así lo creo, que haya otros intereses que estén detrás de esta confrontación. Ahora bien, a nivel propiamente jurídico, pienso que no es posible que se persiga a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por sus opiniones vertidas en sus resoluciones. Pero en concreto, en cuanto a su pregunta, creo que no se trata de intereses propiamente jurídicos o de un conflicto de índole jurídica, sino más bien
de otra índole. ¿Qué índole, de qué estamos hablando? ¿Qué intereses cree usted que pueden estar viéndose en este caso? Bueno, en mi opinión, los que se han ventilado por los medios de comunicación social y por las redes sociales, es decir, hay una serie de exfuncionarios y personas que están ahora en el ejercicio de cargos públicos que han sido procesados, han sido objeto de procesos penales, y para algunas de estas personas es sumamente importante quiénes sean los futuros funcionarios judiciales, y creo que este es el trasfondo de esta confrontación que ha adquirido un relieve jurídico. Claro que sí, más allá que tener el poder, es estos intereses particulares. En este momento, la Corte de Constitucionalidad acepta un amparo que ponen organizaciones sociales para detener esta comisión pesquisidora y pide que se le envíe todo el material necesario de parte del Congreso. Ellos no lo quieren enviar, en eso estamos en este momento, pero es válido que la Corte de Constitucionalidad, voy a usar una palabra que hemos visto en redes sociales, seguramente no es la correcta, se autoampare. Pues esto a lo que se le ha dado en llamar autoamparo es algo que ha ocurrido ya en varias ocasiones con anterioridad, y no solamente en cuanto a esta Corte se refiere. En ese sentido, integra ya pues parte de la doctrina jurisprudencial en Guatemala, es decir, la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad conozca de un amparo del cual sean sus propios integrantes o algunos de ellos beneficiarios, es algo que se ha confirmado e integra pues un elemento ya jurisprudencial en nuestro medio. El legislador constitucional no previó de qué otra manera podía encauzarse este tipo de circunstancias, y lo que en efecto ha ocurrido en el país es que el propio Tribunal Constitucional conoce del amparo y otorga el amparo aún a favor de sus propios integrantes. Para algunas personas, y creo que todos en Guatemala nos sentimos preocupados ante lo que estamos viendo, y por eso queremos que usted nos explique un poco más, porque nos da miedo pensar que puede haber una crisis constitucional. ¿Se teme eso? Bien, la noción de crisis constitucional, en mi opinión, designa un estado de cosas en que surgen dudas, surgen cuestionamientos muy fundamentales en cuanto a quienes pueden ejercer el poder o una parte del poder público bajo la Constitución. De acuerdo con esa definición, creo que efectivamente existe una crisis constitucional. Algunos estiman que la Corte de Constitucionalidad sí tiene las facultades necesarias para interpretar la Constitución, la ley de comisiones de postulación, la ley de la carrera judicial, etcétera, y por tanto en ese ejercicio interpretativo pues dictar medidas, establecer mecanismos y fórmulas para que se produzca la elección de los aspirantes a magistrado tanto en las salas de apelaciones y otros tribunales colegiados como también en la Corte Suprema de Justicia. Y hay otros que estiman que el haber procedido de esa manera, es decir, el haber interpretado la Constitución y las leyes ya indicadas de esa manera, constituye un exceso en sus facultades, es decir, que carecen de facultades para haber interpretado la Constitución y las leyes de esa manera. Creo que
ambas opiniones pueden sostenerse. Sin embargo, creo que el hecho de que uno no comparta alguna de esas opiniones no convierte en un delito el hecho de que los magistrados de la mayoría de la Corte hayan vertido esa opinión. Una cosa es que haya opiniones divergentes, otra cosa es que el sostener una u otra opinión constituya un delito. Definitivamente, aprovechando su experiencia, doctor, para la población en general, ¿por qué esto nos afecta? Son temas complicados para comprender y a veces los vemos muy lejos, los vemos, está pasando allá en la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad, pero ¿cómo esta situación que nos está tocando vivir puede afectar a la población? Bueno, en mi opinión, de una manera muy significativa, en el sentido de que Guatemala y los guatemaltecos aspiramos a vivir en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho debe ser un órgano jurisdiccional, es decir, un tribunal de justicia, el que tenga la última palabra sobre el significado y alcance de la Constitución y las leyes. Eso es lo que otorga seguridad jurídica. Eso es lo que define en el Estado quién interpreta como último intérprete las normas de la Constitución y de las leyes. Y esto es sumamente importante para que el ideal del Estado de Derecho pueda hacerse realidad. Uno puede opinar de manera distinta, incluso de manera contraria a las opiniones de la Corte. En mi carrera como abogado he sostenido opiniones muchas veces distintas o divergentes de las opiniones de la Corte de Constitucionalidad, no solo de la actual, sino de anteriores cortes o digamos integradas por otros magistrados. Y esto es normal, no todos tenemos por qué interpretar las normas jurídicas del mismo modo, pero para mí el principio fundamental es que la interpretación dada por el tribunal designado por la Constitución para ser el intérprete en última instancia se respete. Por supuesto, si alguien dijera, mire, aquí hay indicios de que ha habido un soborno para que pronuncien esa opinión, aquí hay indicios de que se les ha prometido unos cargos públicos o unos favores públicos para pronunciar tal opinión. En ese caso, estaríamos en presencia de la posible comisión de un delito. Pero por el solo hecho, por la sola razón de haber pronunciado su opinión como magistrados vertida en su resolución, no podemos sostener la posible comisión de un delito. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Mayora. Es muy importante conocer la opinión de los expertos, también a través de su experiencia, para que la población comprenda un poco más qué es lo que está pasando. Cosas muy importantes. Le agradecemos muchísimo atender esta comunicación. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar y vamos a cambiar el tema. Nos vamos a hablar del coronavirus, porque los costos de una persona que fallece por COVID-19 pueden subir hasta en un 50%. Esto en comparación de un fallecido por cualquier otra enfermedad, y se debe a que hay que seguir protocolos de bioseguridad, algo que incrementa los costos a los encargados de transportar los cuerpos. Sentado en la parte trasera del carro fúnebre, Arnoldo Girón se coloca unas botas de hule, traje protector, redecilla, lentes, guantes, careta y gabacha para recoger a un paciente COVID. Pero a diferencia de los médicos que lo hacen para registrar la salud, él lo hace para llevarlos a enterrar. Y todo este equipo ha registrado un costo que también incrementa los gastos del doliente. El costo aproximado está entre 6 y 8 mil quetzales aproximadamente, ¿verdad? Hay personas que no lo entienden, que por qué si solo es el ataúd, solo son los trámites y llevarlo al cementerio, pero las empresas han tenido que incrementar sus costos
¿verdad? Con los trajes, con los químicos para sanitizar, porque son químicos pues, bastante elevados y hay que hacerlo, obligadamente hay que hacerlo, ¿verdad? Así que por ahí más o menos anda con ataúdes más o menos presentables, ¿verdad? Digámoslo así. El precio de los féretros varía, depende del estilo. El más sencillo está hasta en 800 quetzales, mientras que el más caro por los finos acabados puede llegar a alcanzar los 20,000 o más. Aunque si es para un cuerpo COVID, estos precios se incrementan hasta en un 50 o 75% por los protocolos de bioseguridad. Girón, que lleva más de 38 años trabajando en las funerarias, detalla que una vez ingresan a la morgue, el equipo de protección se vuelve aún más vital, pues deben manipular la bolsa dentro de la que entregan el cuerpo e ingresarla a una segunda. Entramos a la morgue y sanitizamos el cuerpo con amonio cuaternario. Le ponemos a la bolsa en la que ya nos lo entregan, le colocamos otra bolsa nosotros más adicional. Volvemos a sanitizar, lo colocamos en el ataúd, cerramos el ataúd, lo sellamos, sanitizamos todo el ataúd por fuera, luego lo transportamos al vehículo. Ni ellos ni la familia ven el cuerpo. Que en su dolor quisieran estar cerca del cuerpo. Nos han pedido que nos detengamos a la entrada de los cementerios para despedirse de su ser querido y les pedimos que ni siquiera toquen el vehículo porque vamos de un hospital y puede estar contaminado. Son situaciones bastante duras, bastante difíciles y por eso le pedimos a todo el mundo, protéjase, no se exponga. Nosotros andamos así. Cuando la gente nos mira así por la calle, muchos se asustan porque saben que a qué vamos. La enfermedad existe y es terrible, es realmente terrible. Nosotros hemos encajonado cuerpos de personas de 30, 35 años. Y lo sabemos por la documentación. Hemos visto sus fotos en los DPIs y vemos que realmente son personas que eran muy saludables, pero que tuvieron la mala suerte de contagiarse de COVID. Y quizás no lo supieron a tiempo, ¿verdad? Pero sí, la enfermedad existe. Dígase lo que se diga, la enfermedad existe. Tristemente para nosotros. Con imágenes de Byron García, reportó Andrea Domínguez. Y cambiamos de tema para informar que más de 800 privados de libertad podrían concluir la etapa del proceso de libertad con arresto domiciliario, según la Dirección General del Sistema Penitenciario. Esto con el fin de reducir la aglomeración carcelaria. Debido al aumento de contagios y fallecidos de coronavirus en el país, el sistema penitenciario presentó 844 expedientes de privados de libertad ante defensores públicos y abogados particulares para que puedan concluir sus penas con arresto domiciliario como protocolo por la emergencia sanitaria. Los casos presentados son por diferentes delitos que ya cumplieron su condena en más del 50%, analizando su comportamiento en prisión, rehabilitación laboral y participación en actividades académicas de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Carlos Morales, vocero del sistema penitenciario, indica que los expedientes comprenden un periodo de abril a la fecha, esto con el fin de reducir los índices de hacinamiento carcelario, y están a la espera que juzgados den a conocer los procesos para que se concluya el proceso de libertad condicional. El total de la población reclusa es de 26.184 en los 21 centros al 27 de junio, y hay 103 en área de aislamiento contagiados por COVID-19, así como 9 decesos. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y la pandemia del coronavirus superó los 500,000 fallecidos y 10 millones de contagios, con un avance de infecciones en América, sobre todo en Estados Unidos y Brasil, donde ha habido manifestaciones en varias ciudades contra el presidente Jair Bolsonaro por su manejo de la crisis sanitaria. La pandemia del nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de 500,000 de personas. El número de fallecidos se ha duplicado en poco menos de 2 meses en el mundo, que el fin de semana superó los 10 millones de contagios reportados. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado y acumula la cuarta parte de los decesos y de los contagios globales. Aunque la cifra de muertes diarias ha disminuido ligeramente en el país en junio con relación a mayo, los contagios han aumentado en 30 de los 50 estados del país, sobre todo en California, Texas y Florida.
Este último se enfrenta a una explosión real de la enfermedad entre los jóvenes, que gracias al desconfinamiento desde principios de junio han regresado a las playas y a la vida nocturna, según reconoció esta semana el gobernador Ron DeSantis. Uno tiene el temor siempre de estar en los lugares que siempre acostumbrado a estar. Tenemos siempre esa precaución y es bien, de verdad que eso es bien preocupante. En tanto, el virus sigue avanzando de forma veloz en América Latina y el Caribe, con Brasil a la cabeza. El gigante sudamericano superó los 57.000 muertos por la pandemia, con más de 1.300.000 casos confirmados. El domingo hubo manifestaciones en varias ciudades del país y algunas del extranjero contra el presidente Jair Bolsonaro, que ha minimizado el nuevo coronavirus al calificarlo de gripecita. Y continuamos hablando de temas internacionales, y es que durante una reunión informativa el director de la Organización Mundial de la Salud con la prensa indicó que a su juicio la pandemia de COVID-19 no está ni siquiera cerca de terminar, una afirmación respaldada por el resto de representantes del ente internacional. El director general señaló que 6 meses después de que China alertó por primera vez al organismo sobre una nueva infección respiratoria, las cifras son alarmantes, sobrepasando el 500.000 de víctimas mortales. El jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que se habían hecho enormes progresos en la búsqueda de una vacuna segura y eficaz para prevenir la infección, pero que aún no había garantías de que fueran a tener éxito. La dura realidad es que esto ni siquiera está cerca de terminar. Aunque muchos países han hecho algunos progresos, en realidad a nivel global la pandemia se está acelerando. Y la Organización Mundial de la Salud enviará un equipo a China la semana próxima en el marco de la investigación sobre el origen del coronavirus. Eso lo anunció su director este lunes. La agencia especializada de la ONU llevaba presionando a China desde principios de mayo para que invitara a sus expertos a investigar el origen animal del nuevo coronavirus. Según el director de la OMS, podrán combatir mejor el virus si conocen todo acerca de él, incluido su origen. El funcionario no especificó la composición del equipo ni en qué consistirá la misión. Al volver del corte veremos qué nos envían nuestros televidentes a través de Guate Reporta. Recuerde el número 4003-3859. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque de noticias con los mensajes, las denuncias y los temas que nos comparten nuestros televidentes a través del servicio de Guate Reporta al WhatsApp 4003-3859. Los detalles a continuación. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Miren, nuestro televidente Héctor Samayoa Resino realizó un recorrido en diferentes comunidades de la cabecera de Retaluleu para documentar cómo reaccionó la gente respecto al toque de queda prolongado del pasado domingo. Con absoluta tranquilidad, pobladores de varias comunidades rurales del departamento de Retaluleu respetaron el toque de queda prolongado del pasado domingo, decretado por el gobierno de la República. Los pobladores rurales, a pesar de tener muchas limitaciones, piden a la población urbana a que colaboren con las medidas sanitarias para que esta crisis pase pronto y juntos poder contribuir al desarrollo del país, indicaron. Para el noticiero Guatevisión, reportó desde Retaluleu Héctor Samayoa Resinos. Y nuestro televidente Nico nos compartió imágenes de los fuertes vientos y lluvias que se registraron en San Antonio, Suchitepeques. Nuestro televidente reportó que el fenómeno natural no causó daños materiales, pero muchas personas vivieron momentos de pánico. El pronóstico del tiempo dado a conocer por la Conred da cuenta del ingreso de humedad de ambos litorales, también lluvias acompañadas de actividad eléctrica para esta noche.
Bueno, y vamos ahora con el reporte que nos envió Dolores Morales desde la finca Cabañas en Río Bravo, Suchitepeques, lugar en donde se reportan pérdidas, ahí sí, de aproximadamente 50.000 quetzales como consecuencia de los daños en cultivos de milpa por los fuertes vientos que se registran en esa región. Les saludamos de aquí del departamento de Río Bravo, Suchitepeques, aquí en la finca Cabañas. Pues es una organización aquí de arrendantes de milpa. Lamentablemente el día de ayer pues nos atacó una fuerte ráfaga de viento, lastimosamente nos ha dejado toda la plantación en ruinas, ya que con las cosas de Dios pues nosotros no tenemos ni obra ni arte. Entonces pues por medio de este video queremos que nos escuche y le pedimos por lo menos una ayuda, ya que respetablemente pues se las estamos pidiendo, solicitando de buena manera. Entonces tenemos una pérdida aproximadamente de la organización aquí en la cooperativa de unos 50.000 quetzales por lo mínimo. Lamentablemente pues no tenemos cómo levantar ahorita nuestra plantación. Como pueden ver, todas las plantas pues están quebradas y pedimos ayuda. Les pedimos una ayuda. Ayuda al gobierno. Energins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Gracias por su participación a través de Guate Reporta. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos, hay más. Atención odontológica es una de las prácticas sanitarias con mayor riesgo de contagio. Conozca al volver qué medidas toman para seguir realizando su labor. Continuamos con más información y autoridades en Quetzaltenango iniciaron operativos para verificar el cumplimiento de la movilidad vehicular según la fecha y el número de placa. El departamento ha sido afectado en las últimas semanas por el crecimiento en el número de contagios del coronavirus. Desde tempranas horas de este lunes se instalaron varios retenes en distintos puntos de Quetzaltenango con el fin de evitar la circulación de vehículos cuya placa finalizara con el número par. Por eso es de que Quetzaltenango fue tomado entre los departamentos en el cual las restricciones van a ser más estrictas porque el número de casos se ha elevado bastante. Entonces en estos momentos nosotros pedimos no solo a la población de Quetzaltenango sino a los demás departamentos que evitemos también la circulación. Dentro de las disposiciones también se verificó por la locomoción interdepartamental. Realizando las coordinaciones respectivas para que lo que es la periferia del departamento de Quetzaltenango se va a proceder a continuar con los operativos interdepartamentales para verificar el ingreso de las personas hacia lo que es el departamento. El área de salud afirmó que la medida se tomó ante el crecimiento en el número de casos en el departamento, que hasta el último reporte se registró 578. De aquí en adelante va a ser responsabilidad de cada persona el cumplimiento de estas disposiciones. Y hago de conocimiento de ustedes que esto es para preservar la salud y la vida de la población. En los ingresos a la ciudad también hubo operativos. Durante la mañana se habían sancionado a 180 pilotos por circular en día prohibido. Nosotros estamos trabajando acá. Hay varios puntos en la ciudad en donde el día de hoy se tiene control conjunto con la PMT, la PNC, y estos estarán hasta las 6 de la tarde el día de hoy. Las medidas continuarán por 15 días más para contener el brote del coronavirus. Este martes 30 de junio tienen autorizado circular las placas que finalicen con números pares. Para Noticiero Guatevisión reportó Raúl Juárez. Y el bono familia trajo consigo represalias de arrendantes contra inquilinos, ya que muchos de ellos pretendían cobrar el beneficio, por lo que en algunos casos llegaron al extremo de desalojar a las familias, en otros a cortar el servicio eléctrico. Según el Ministerio de Desarrollo, son muchas las quejas que existen sobre arrendantes que coaccionan a los inquilinos para entregarles el código del bono, por lo que hacen un llamado a denunciar estos actos. Evitar que se sigan dando estos flagelos a las personas que están saliendo beneficiadas con el bono familia
y pues también para que los propietarios de las viviendas piensen en lo que están haciendo, puesto que les puede acarrear mayores problemas y pues creo que una multa o un proceso en el Ministerio Público pues sale más caro que recibir 1.000 o 2.000 quetzales. Ante el aumento de abusos contra inquilinos, 2 abogados de Mazatenango ofrecen asesoría legal a quienes tengan problema de esta índole. En algún momento las personas no van a tener una capacidad económica para pagar un profesional del derecho que los apoye, que los ayude. Y pues si esa es mi función, yo quiero también darle al más necesitado algo de lo que yo tengo. Tal vez no es dinero, pero mis conocimientos tienen un apoyo hacia la sociedad más necesitada. Para quienes necesiten asesoría legal, pueden abocarse a la Sexta Calle B, 4-28, Zona 1 de Mazatenango, con el licenciado Germán Cal. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y presten mucha atención. La atención odontológica es una de las prácticas sanitarias con mayor riesgo de contagio en el marco de la pandemia por el coronavirus. Por esto, los profesionales del área han fortalecido sus protocolos. Veamos de qué manera. Los cirujanos dentistas siempre han mantenido un protocolo de bioseguridad en la tarea diaria de minimizar el riesgo de transmisión cruzada para el profesional y sus pacientes. Con la llegada de la pandemia por el COVID-19 han readecuado estas medidas de protección. Uno de ellos es Selvin Villatoro. Mi nombre es Selvin Villatoro, soy cirujano dentista, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta clínica tomamos todas las medidas de bioseguridad. Bienvenidos a mi clínica. Siempre hemos tenido la bioseguridad, ¿verdad?, que debe de tener todo profesional de la salud. Y ahora hemos maximizado, ¿verdad?, tanto para protección de nuestros pacientes como la protección del personal profesional que estamos trabajando con ellos, ¿verdad? Las medidas de prevención del contagio del coronavirus en el país mermaron las visitas al dentista, pero en el último mes han vuelto a restablecerse, principalmente cuando se trata de emergencias. Y ya que muchos de los procedimientos odontológicos producen aerosoles, representando una ruta potencial para la transmisión de enfermedades infecciosas, el uso de equipo de protección es vital para proteger ambas vías. Trabajamos bajo previa cita, obviamente, ¿verdad? El paciente tiene que venir solo, de preferencia, ¿verdad? Si viene acompañado, pues solo que sea menor de edad, entonces el padre tiene que esperar afuera. Eso es básicamente. También en la sala de espera tenemos ya un distanciamiento por si viene otro paciente que no debería de pasar, ¿verdad? Pero si viene otro paciente al mismo tiempo, tiene que estar sentado a determinada distancia. Antes de la pandemia, el odontólogo atendía de 10 a 12 pacientes a diario. Actualmente, alrededor de la mitad. Y cada uno de ellos pasa por un proceso de evaluación y descontaminación antes de ser atendido. Al finalizar, todos los instrumentos que son reusables se lavan y esterilizan para luego limpiar la clínica antes de la atención de un nuevo paciente. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Dadiana Cabrera. Dirección de Atención al Consumidor en Quiché permanece cerrada debido a un contagio. Con esto volvemos en instantes. Y como le adelantábamos hace minutos, la sede de la Diaco en Quiché fue cerrada luego de enviar a cuarentena a sus trabajadores debido a que un director nacional participó en una reunión en el lugar y dio positivo a COVID-19. Una trabajadora de la Diaco en Santa Cruz del Quiché fue enviada a cuarentena en prevención, ya que un funcionario de la capital llegó a Quiché a una capacitación y días después se conoció que había sido diagnosticado positivo a COVID-19, por lo que la sede permanece cerrada. De hecho no tiene síntomas, ella está tranquila, hemos tenido la comunicación con ella, pero por siempre, como decimos, la seguridad de los quichelenses prevalece sobre todas las cosas, porque no queremos tener complicaciones.
El ministro de Economía indicó que ya suman 4 casos en la capital y que en Quiché están a la espera de los resultados de las pruebas. Lamentó la situación de los trabajadores que tienen que estar en la calle y están expuestos a contaminarse. Estamos ya pues con una alternativa desde Guatemala para apoyar a los departamentos que tengan estos problemas. Lo importante es que tratemos de que no den. Tratemos de que, a pesar de que ellos están en la calle verificando todas las acciones de los consumidores, pues que vayan protegidos, así como está usted y como estoy yo. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y los servicios turísticos de manera informal, la gastronomía y la artesanía que ofrecen pobladores de la playa del Tulate en San Andrés Villaseca, Retalhuleu, se ha detenido desde que comenzó el estado de calamidad, situación que ya no aguantan los que dependen del turismo. Según los vecinos, desde que dejó de llegar el turismo, se han alimentado de la pesca porque no cuentan con dinero para comprar otros alimentos. Además, no han recibido apoyo de las autoridades gubernamentales ni locales. Nosotros le hacemos una invitación y que se ponga la mano en el corazón el presidente, de que él sí tiene, como dicen, su alimento diario en su bendito hogar, ¿verdad? En cambio, nosotros aquí, si salimos al mar a pescar y no encontramos nada, ¿qué podemos comer? De acuerdo al Instituto Guatemalteco de Turismo, se esperaba que para Semana Santa llegaran al menos 5,000 turistas a la playa de Tulate, ya que se construyó la carretera para que el acceso al centro turístico fuera rápido, pero por la pandemia todo quedó paralizado. Esta playa podemos decir de que está cerrada, que solo del turismo es que vive acá la gente, unos viven del turismo, unos de la pesca, y es lo único que puede vivir acá la gente. Por su parte, el gobernador de Retalhuleu, Ángel Martínez, afirma que le dará seguimiento a las solicitudes de los pobladores de Tulate y se reunirá con las autoridades locales para gestionar estrategias de apoyo humanitario para las familias que realmente lo necesitan. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Iniciamos este bloque informativo hablando del marchista guatemalteco Eric Barrondo, quien ha mostrado una nueva faceta durante la pandemia, llevando ayuda a los más necesitados. Además, nos cuenta cómo ha cambiado su rutina deportiva. Al marchista guatemalteco Eric Barrondo le tocó vivir el apogeo de la pandemia en 2 países. 53 días estuvo confinado en España entrenando en casa y cuando pudo volver a nuestro país, luego de una cuarentena preventiva y varios hisopados, se adaptó a una nueva forma de ejercitarse. Llegamos a Guatemala pues a seguir acá con el encierro, a cumplir con la cuarentena y pues a seguir improvisando desde nuestra casa. Aquí pues yo pues gracias a Dios tengo un poco más de equipo para poder entrenar. En la región donde vivo en Alta Verapaz pues tengo más espacio digamos para salir a hacer algunos entrenos al aire libre sin exponer a nadie, siguiendo todas las medidas que el Ministerio de Salud ha dado. Pero llega un punto donde realmente yo creo que todos los deportistas de alto rendimiento y que entrenan amateur o que entrenan por hobby, por pasatiempo, debemos hacernos la pregunta, ¿qué tanto vale la pena exponernos? Barrondo es de la idea que de nada sirve ganar una medalla contribuyendo a que en Guatemala se pierdan más vidas. Por eso prefiere quedarse en casa y salir solo si es necesario o si se trata de ayudar al prójimo. Es una idea que yo tengo que yo tenía desde pequeño, desde que yo también la pasaba mal, desde que pues mi familia no tenía para darnos, digamos, los 3 tiempos de comida, desde que nosotros no teníamos una casa digna, un techo digno. Siempre desde pequeño tenía yo la ilusión o decía yo y me prometí a mí mismo y le prometí a mi hermano Uriel de que si un día yo tenía la posibilidad iba a ayudar a la gente para que ellos no sufrieran de alguna forma lo que nosotros pues nos había tocado vivir. Esta es la razón por la que ha llevado víveres y apoyo para el pago de servicios de varias familias en la aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, municipio de donde es originario, pero también en Jutiapa y la ciudad capital.
Su mensaje es que debemos apoyarnos los unos a los otros en la medida de nuestras posibilidades. Decirle a los guatemaltecos que no nos rindamos, que nos sigamos cuidando, que lo hagamos no solamente por nosotros, sino por aquellos seres que nosotros amamos y que nos aman, y que sepamos que en la situación que estamos hoy en día, de que Guatemala supere este momento en el menor tiempo posible, también depende de nosotros. Así es que seamos responsables. Nunca le hemos tenido fácil, siempre hemos sabido salir adelante y estoy seguro que esta no será la excepción. Cuídense. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de Carlos Hernández. Y con esta nota deportiva llegamos al final de este recorrido informativo. La invitación es a que se mantengan informados a través de nuestras plataformas digitales y también en las distintas emisiones de Noticiero Guatevisión. María Luisa, que tenga una excelente noche. Mejor la tengas tú, Alberto, y todos los televidentes. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a despedir con unas imágenes que nos tienen que ayudar a ver el futuro, a ver esa luz al final del túnel. Durante la semana se compartió este video en donde el médico guatemalteco Carlos Castellanos, de 90 años, logró recuperarse de COVID-19. El personal médico le dio el egreso con alegría y con aplausos. El doctor Castellanos continuará su recuperación en casa. Mañana regresamos por más información. Que descanse.